Hoy, en Perfeccionando la Belleza con Zoe Gamboa, la segunda parte de esta trilogía, en la que nos está hablando del rejuvenecimiento del tercio superior, medio e inferior del rostro. Hoy vamos con el tercio medio. Zoe, qué gusto saludarte. Háblanos de cómo podemos rejuvenecer esta parte media del rostro. Hola Elizabeth, muchas gracias. Bueno, pues para el rejuvenecimiento, el tercio medio, lo hemos tocado en anteriores pláticas, en anteriores charlas. Es importantísima la reposición de los cojinetes. ¿Por qué? Porque estos cojinetes, que son paquetes grasos, que son áreas grasas faciales, que deberían de estar en su lugar, hablando del tercio medio, sería esta área, el área de los cachetitos superiores. Al nosotros ir envejeciendo, pues obviamente esos paquetes grasos van a ir bajando y de ahí vamos a hablar posteriormente del tercio inferior, cómo es que repercute en esta zona. Pero el tercio medio es una de las áreas más importantes para advertirnos, vernos y sentirnos jóvenes. Incluye el área orbicular, que se trata del área de la ojerita, que es un área que a todos nos fastidia mucho y nos hace ver cansadas y nos hace ver que no descansaste, que te hace ver bolsita, que te hace ver que la piel se adelgaza, que te hace ver como si estuvieras ojerosa y toda la noche lo hubieras pasado en vela. Bueno, pues de eso se trata el reposicionamiento de los cojinetes, de dar las alturas perfectas, ya sea con un protocolo de bioestimulación, si así lo necesitas solamente, o bien un protocolo de bioestimulación y o acompañado de productos un poco más densos como el ácido hialurónico para darle la altura que requiere tu rostro. En este caso, si nosotros trabajamos un protocolo con bioestimulación, yo elegiría el tipo de bioestimulador que tu rostro necesite posterior a una valoración. Esto es para dar las alturas perfectas sin dar un efecto puffy, buchón, exagerado del rostro, y que conserve la naturalidad, pero sí que te veas fresca y jovial y al espejo adviertas pues obviamente esa frescura de retorno. Entonces, para vernos más jóvenes necesitamos trabajar el área de los pómulos que han descendido, que han desaparecido, y a la vez eso nos va a ayudar con el área de la ojera. El área de los pómulos, que es el área de los cojinetes grasos, se deben de trabajar, pero también debemos de trabajar, no por menos importante, toda el área muscular facial. Esto lo hacemos en una combinación con aparatología, ya que a la aparatología en complemento con protocolos de reposición, de tensión, para dar firmeza, va a ser espectacular elegir la aparatología adecuada para cada paciente, trabajar lo que es la zona muscular y posterior tomar en cuenta que la piel es no menos importante, sino el órgano que va a cargar y recubrir toda esta área de la que estamos hablando, ya que los cojinetes podrán tener todo el volumen adecuado, pero si tu piel es una pasita y si tu piel está demasiado laxa, ¿qué va a pasar? Pues que esos cojinetes, ¿cuánto tiempo te gusta que se encuentren en buen estado? El tiempo que tengan el volumen y el proceso inflamatorio. Pero si tú no das el cuidado adecuado para bioestimular la piel, que la piel se tense, siempre les pongo a los pacientes el ejemplo de un globito. Tú ya te dejaste, no cuidaste tu piel y se infla o se crece, se laxa en estos casos. ¿Qué pasa cuando nosotros inflamos un globo y lo desinflamos? Claro, solamente lo ves laxo, lo ves flojito, podrías verlo y advertirlo arrugadito. Bueno, pues lo mismo pasa con la piel. Si nosotros ya decidimos trabajar un rejuvenecimiento del tercio medio, bueno, lo importante es no solamente trabajar las alturas y los volúmenes que vamos a recuperar, sino que también es importante trabajar la parte muscular con una buena aparatología y ser constantes, tu skincare en casa y bueno, la piel, que es lo más importante para que ésta tenga firmeza, colágeno y elastina y vuelva a recubrirse y vuelva a tensarse para que tengamos mayor tiempo de duración en todos estos procedimientos. En lo que hace al área orbicular, lo que conocemos como las ojeras, en algunos casos está hundida y en otros casos está Voluminosa. voluminosa. En los dos a nadie le gusta. ¿Qué se puede hacer? En algunos casos
se va a advertir demasiado el hoyuelo, en la cavidad, esa parte ojerosa. Bueno, ahí podríamos dar la altura adecuada y dar un poquito de relleno sin caer en los excesos con ácido hialurónico de muy baja densidad. Ojo, para no dar puffy a esa zona, porque a nadie le gusta, después de tener un hundimiento, tener una bolsa, ¿estamos de acuerdo? Aquí tenemos que trabajar en conjunto y en sinergia las alturas que nos hacen falta, porque muchas veces, exacto, porque muchas veces el paciente se ve ojeroso y es porque no tiene el cojinete adecuado, ¿ok? O ha perdido, o bien es genético, porque en todos los casos tenemos pacientes muy, muy jóvenes que llegan con ese problema. Y uno de los protocolos a trabajar con ellos no solamente es relleno, siempre les comentamos, no solamente es relleno, ¿por qué? Porque si no vamos a acabar con una bolsa. Y cuando se trata de bolsa, ahí lo que debemos de trabajar de manera muy correcta es el retorno de los volúmenes en los pacientes que ya cayeron. Por ejemplo, si tú eres un paciente que retiraste tus bolsas de Bichat anticipadamente o en estos tiempos en los que estaba de moda, porque todos entramos en ese auge, en los que, wow, sí, quitemos las bolsas de Bichat, esos cojinetitos grasos, que son paquetes grasos que están soportando el volumen y el peso del cojinete superior, pues obviamente lo dejas a la deriva y vamos a tener un proceso de envejecimiento aún más rápido o veloz. Entonces, si nosotros entramos dentro de esa tanda de pacientes que quitamos esos cojinetes, bueno, tenemos que tener y tomar en cuenta que esa degradación, este cojinete va a descender más rápido. Probablemente necesitemos levantar este cojinete, dar esta posición, dar este volumen de nuevo. ¿Para qué? Para que en esta área deje de advertirse como tal el hundimiento y o la bolsa cuando ya descendió, porque en los pacientes que tienen bolsa es porque la grasa de la zona orbital descendió y se deposita en la zona del orbital. Y es tan delgada la piel de esta área que no logra soportarlo, pero cuando tú haces un levantamiento del cojinete en automático, dejamos de ver evidencia de bolsa muchísimo, pero va a depender cada paciente en la valoración. No en todos los pacientes podemos tener el mismo caso, pero en la mayoría de las consultas la advertencia de bolsa o hundimiento es por pérdida del cojinete. En algunos pacientes se puede evitar una cirugía plástica por muchos años, sí. ¿Eso es lo que se intenta con la medicina estética de nueva generación? Sí. No todo es quirúrgico, si previamente podemos trabajar la elasticidad de la piel. Tomemos en cuenta que esa zona es la más delgada, la calidad de esa piel es la más delicada. ¿Por qué? Porque tiene demasiada gravedad comprometida, tiene demasiado peso que nosotros debemos de trabajar con producto en casa, bioestimulación en esa área. Hablábamos de los exosomas, hablábamos de los NSTF, que es un excelente protocolo. Por mes nosotros lo trabajamos para pacientes que ya están trabajados de los cojinetes y ya tienen sus estructuras. Solamente recuperar, reafirmar y tonificar esa zona. Cuando, por ejemplo, ya hablamos del área orbicular y hay otros pacientes que lo que empiezan a notar es que se le hace como una doble bolsa. Edema malar. Como si toda esta parte de la mejilla, o más bien del pómulo, se partiera en dos. ¿Eso por qué sucede? Uno es la evidencia del surco nasogeniano, que ya descendió, carga, evidencia en el área nasal, en el área de la fosa piriforme. ¿Y qué es lo que pasa? Que también en pacientes que tienen un pómulo cargado ya por el descenso de la grasa de la zona temporal de la que hablábamos en el rejuvenecimiento, en el programa anterior, que hablábamos del rejuvenecimiento de la zona temporal, bueno, pues esa grasa al descender se va depositando en el área de los cojinetes superiores y se ve terrible porque esta es una acumulación de grasa y agua que tu cuerpo genera. Y bueno, el edema malar se debe trabajar, sí. ¿Se puede evitar? Se puede eliminar. Podemos eliminar la evidencia ya que existe laxitud, existe líquido retenido y existe grasa. ¿Y qué es lo que se hace en ese caso? En ese caso vamos a dar bioestimulación en la piel y al reposicionar los cojinetes la evidencia de un edema malar va a ser casi nula. Tú hablabas ahorita que creo que tiene que ver con el tercio inferior, pero hablabas también
del surco nasogeniano? El tercio medio, si nosotros lo trabajamos de manera adecuada, vamos a tener unos cambios espectaculares porque vamos a dejar de ver ese surco nasogeniano y esas boquillas que no nos gustan desde el momento que trabajemos. Si nosotros... Es que hay quien dice que se rellene, por ejemplo. Esa es una técnica de antaño. El surco nasogeniano ya no se rellena a menos que pongas unos ligeros puntos de volumen internos, pero después de que tú ya reposicionaste y levantaste el cojinete. ¿Por qué? Al nosotros levantar este cojinete con el volumen adecuado en esta área, inmediatamente vamos a advertir un cambio en el surco nasogeniano. Pero si nosotros, al contrario, venimos con un surco nasogeniano súper pronunciado, que obviamente esto es el efecto del cansancio y de la caída de los cojinetes grasos, y nosotros vamos directamente a rellenar la zona problema, que es el surco nasogeniano, porque se ve una línea, vamos a quedar así, literal. No nos vamos a ver nada lindos porque solamente vamos a dar un efecto de rellenito, de pavo relleno, y no nos vamos a ver estéticos porque el punto es dar el alimento en el área que requiere tu rostro, no como tal el relleno en las zonas que tú evidencias de problema. Entonces, que se nos noten estos signos del envejecimiento tiene que ver con que la piel se puso laxa, los músculos se pusieron débiles y la grasa que estaba bien depositada cuando estábamos jóvenes, ya no sostenida ni por la piel ni por el músculo, empieza a decaer por gravedad. Y entonces ahí vienen las soluciones que nos estás dando, ¿no? El trabajar el músculo facial. Tu recomendación es aparatología. Aparatología que nos va a ayudar a tonificar esta piel. Muchos llegan y me comentan, voy a hacer yoga facial. Sí, pero recuerda que también tienes algo de por medio, si es que tú ya trabajaste los cojinetes, que a la constante manipulación te puedes estropear los protocolos de ácido hialurónico. No debemos de estar manipulando en exceso el rostro cuando tenemos protocolos como volúmenes ya trabajados y o la toxina botulínica. Cuando nosotros aplicamos toxina botulínica en el rostro, lo menos que queremos es estar manipulando a cada rato para que no se vaya el efecto. Entonces, bueno, si tú ya eres un paciente que se trabaja, que se cuida y se mantiene, lo mejor es mantenerte con la aparatología adecuada para que tengamos un excelente resultado, una tonificación de estos músculos faciales y, bueno, tener larga vida de protocolos. Entonces, dicho coloquialmente, la grasa que cambió de lugar y que nos hizo perder los temporales, el cojinete, se repone en muchos casos con ácido hialurónico, no en todos. Y bioestimuladores. Una vez que ya se repuso, para que se quede en su lugar, y digámoslo así, un poco más de tiempo, tendríamos entonces que hacer que el músculo vuelva a tener un poco de fortaleza e igualmente la piel que se vuelva a tensar. El primero es regresar las alturas, segundo, que los músculos se tensen con la aparatología que nos lo acabas de explicar, y lo tercero, que se tense la piel. ¿Cómo tensamos la piel? Porque todavía nos quedamos en la época en la que para tensar la piel había que recortar y jalar. No, la bioestimulación, ya hemos hablado de la bioestimulación facial. La bioestimulación facial es buenísima como prevención, como corrección en cualquier momento de nuestra vida. El skincare, pero la bioestimulación ya para pacientes que requieren una bioestimulación un poco más fuerte o a cierto nivel, los exosomas son un protocolo espectacular. Van a evitar que sean tantas sesiones, van a tener un efecto casi inmediato. Vamos a tener firmeza, generación de colágeno, ya que estas ligeras vesículas van a conformar la cadena de ADN de cada paciente y vamos a tener unos resultados espectaculares. Nos van a ayudar con las manchas, nos van a ayudar a tonificar, nos van a ayudar a que se vea firme, a que la piel se vea luminosa. Y bueno, vamos a tener muchísimos beneficios. Existen muchísimos bioestimuladores en el mercado de manera infiltrada, solo que sean de buena calidad para poder trabajar nuestra piel. Y una vez que vimos reponer los cojinetes grasos, darle fuerza a nuestros músculos, darle tensión a nuestra piel, lo que seguiría tal vez sería el mantenimiento. Porque yo pensaría, si me pongo mis cremitas desde los 20 o 30 años, me voy a ver siempre joven. Pero no, ya vimos que necesitamos todo esto. Las cremas en casa, el apoyo en casa, ¿para qué sirve? El skincare lo que va a hacer es dar un refuerzo, ayudarnos a mantener una piel hidratada, una piel nutrida, ya que
después de cualquier procedimiento, pues obviamente la piel requiere tener humectación, tener hidratación, tener una apertura de la piel, por ejemplo, con algún retinol, si es que estamos trabajando una piel con manchas, si estamos trabajando una piel envejecida, el ácido hialurónico, algo que no nos puede faltar es la hidratación y o la recuperación de la piel después de cada procedimiento. Nosotros les establecemos una rutina de skincare en casa enfocada a tus necesidades y esto va a ser un complemento espectacular. Si es que tú llevas el protocolo en casa, vas a tener cambios permanentes. Y lo último, yo creo que lo último, si hablamos de tercio medio, a mí me parece, y teniéndote de frente, digo, la nariz. También, ¿no? Sí. O sea, También se nota envejecimiento en la nariz. Claro, la nariz va a descender. Muchas personas tienen la nariz súper esbelta, súper linda, súper proyectada. Cuando está joven. Pero la nariz, en la nariz notamos un descenso, notamos un envejecimiento. Recordemos que es piel. Entonces, la nariz con un pequeño toquecito, ya sea toxina botulínica o ácido hialurónico, que en la mayoría de los casos trabajamos ácido hialurónico, vamos a tener un cambio espectacular para darte una frescura y regresar esa jovialidad a tu rostro como tú la deseas. Vamos a una sección del programa que se llama ¿Qué sí y qué no? Zoe, en el tercio medio, ¿qué sí y qué no debemos de hacer? Que sí, trabajar la piel de manera adecuada cuando nos haga falta. No todos los pacientes los vamos a poder trabajar directamente con la reposición de cojinetes porque tengan una piel demasiado laxa. Así que tenemos que tener o ser prudentes o pacientes para poder abordar el protocolo de un paciente dependiendo sus necesidades y o cuidados. Que no, definitivamente el uso de biopolímeros para rellenar los cojinetes o dar un volumen de pómulos. No, prohibido. Hasta aquí vamos a llegar con el tercio medio. En el siguiente programa abordaremos el tercio inferior. Pero vamos con quienes les escriben a Zoe y les manda su fotografía a través de las redes sociales para hacer una prevaloración. Este es tu turno. Y este día tenemos a Edith Mendoza. Bueno, en esta hermosa cierta evidencia de el cojinete en descenso. Ahí ella tiene una acumulación de laxitud y bolsa. En esta muñeca lo que se debe de trabajar son los cojinetes y los temporales. Si advertimos, están perdidos nuestros temporales, ya no están frescos y joviales. Bueno, ahí al dar una reposición de pómulo, porque su edad todavía lo permite, vamos a quitar la evidencia de esa bolsa y también trabajar el área de los orbitales con un poquito de relleno sin volumen. Muchas gracias. Para una mejor valoración. Persona. Citlali Vázquez. En esta muñeca yo lo que haría es aplicar un poco de mentón y quema en las bolsas de Bichat, evitando la eliminación de estas. En el área del tercio inferior, que esto lo vamos a ver en el próximo programa, hablaremos de las quemitas. En la celebridad del día, luego uno dice, pues es que tan guapos que están en la tele, no les hace falta nada. Adrián Marcelo. Bueno, toxina botulínica, claro que sí. Si adviertes, el párpado también está caído. Es muy joven, pero la patita de gallo y él no tiene nada de temporales. Así que si ven el programa anterior, van a advertir que los temporales en el caso de él están súper vacíos y podemos dar un rejuvenecimiento y que se vea mucho más jovial y masculino. Vamos con las preguntas que le hacen a Zoe a través de las redes sociales y que todas las contesta. En relación a la lipopapada, ¿me das más información, por favor? Es Bratz Cintia. La lipopapada. Nosotros tenemos varias técnicas para la eliminación de la grasita en esta zona acumulada. Y bueno, pues una hidrolipoclasia, quema directa con un producto, ya puede ser lemon, pueden ser quemas directas. Yo no trabajo protocolos como enzimáticos que tienen un efecto rebote y que tienen una temporalidad. Nosotros trabajamos directamente la degradación de grasa. Así que recordemos que siempre que quites grasa en esa área, debes de tener una recuperación y o un trabajo posterior para que no quede una laxitud, ya que ya inflaste esa zona y la vas a desinflar al quitar las áreas de grasa. Para más información, una cita de valoración aquí con Zoe Gamboa. Isi Vizcano,
¿me podrías pasar toda la información acerca de las pastillas para bajar de peso? Pues si no bien toda, una buena parte de las pastillas para bajar de peso. El producto para bajar de peso, en nuestro caso, es un protocolo detox. Más que nada, es un protocolo para dar un poco de movimiento gastrointestinal y acelerar esta área lenta de nuestro intestino, ya que nosotras, las mujeres en su mayoría, se nos va volviendo lento con el paso de los años, ya sea por genética, por los hijos, el estreñimiento. Bueno, pues esto lo que hace es que se retengan las azúcares y se conviertan en grasas en nuestro cuerpo, y es ahí donde nosotros no depuramos de manera adecuada porque tenemos un tracto lento, y bueno, esto lo que hace es acelerar el metabolismo y por ende bajamos de peso, específicamente a base de un aceleramiento gastrointestinal. Ojo, siempre con el debido cuidado y de la mano de nuestra clínica y de nuestro médico responsable. ¿Qué producto es? ¿Qué Es lo que contiene? Contiene Garcinia de Camboya, que es un producto natural para acelerar el metabolismo. Muchas gracias, Zoe. Y con esto llegamos al final de Perfeccionando la Belleza con Zoe Gamboa y Elizabeth Morales. En el próximo programa, en esta trilogía, vamos a hablar del rejuvenecimiento del tercio inferior. Los esperamos.